primero, agradecer a todos los organizadores de verdad por invitarme a estas jornadas tan estupendas. He disfrutado la mañana muchísimo. Me ha creado un poco niveles de ansiedad porque ahora tengo que subir el nivel y competir con las ponencias estupendas que hemos visto esta mañana. Pero bueno, ya veremos. Primero voy a poner mi ponencia. Aquí está. Como Marcos ha dicho, yo soy investigadora, hago neurociencia básica, en realidad no trabajo mucho con pacientes, entonces voy a mostraros mi línea de investigación que va en la línea de las neuronas espejos, la cognición social que han hablado esta mañana, pero desde una perspectiva pues, más básica. Supongo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar cuando estamos introduciendo una perspectiva neurocientífica es pensar un poco en esa palabra, la neurocientífica. ¿Por qué tenemos una neuro? ¿Por qué tenemos un sistema neuronal? ¿Y por qué tenemos un cerebro? Y esta mañana ya se han dado unas pocas ideas de por qué podemos tener un cerebro. Esto no estaba planeado, pero es la misma imagen del cerebro que ha utilizado Javier, un cerebro social. Y me gustaría, para explicar por qué tenemos cerebro, utilizar unas citas que usaba Daniel Wolfer, que es un neurocientífico del movimiento de la Universidad de Cambridge, y él sugiere que tenemos movimiento. Esto es un talk, esto es una charla que dio, que se puede ver en YouTube. Él sugiere que tenemos movimiento no necesariamente para pensar o para percibir el mundo, pero para una manera mucho más sencilla, para poder movernos y producir movimientos complejos, solamente para eso, para interactuar con el entorno. Él sugiere que solo a través del movimiento, de la contracción de músculos, es como podemos interactuar con el entorno. Y si pensáis bien sobre ello, todo lo que hacemos es a través de contracción de músculos y, por cierto, movimiento. Solo hay una cosa que se salva. Si alguien puede saber qué manera tenemos de interactuar con el entorno que no requiere movimiento, pues es sudando. Podemos interactuar con el entorno sin movernos. Pues muy bien, pues de aquí tomamos esta parte que es para producir movimiento, nos quedamos con ello y pensamos ¿para qué producimos movimiento? Por supuesto producimos movimiento para sobrevivir. Una de las primeras razones es para, supongo que para alejarnos de estímulos peligrosos en la naturaleza, pero luego evolucionamos un poco más y también utilizamos movimientos para expresar emociones y para expresar afecto. Una vez que tenemos esta muestra de movimiento ante nosotros, parece lógico pensar también que hay otra serie de individuos, que son los observadores, y este es uno de mis observadores favoritos, que están observando los movimientos que nosotros hacemos. Por eso somos seres sociales. Unos hacen y otros miran. Y es a través de esta interacción, uno hace y otro mira, que somos capaces de aprender cosas nuevas. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos en el laboratorio muchas veces es ¿cómo hace esto el cerebro? ¿Cómo pasamos de percibir estos estímulos que realiza otra persona, interpretarlos y aprender de ellos? Quizás la pregunta es muy grande y luego os voy a presentar una serie de ejemplos que son tan sencillos que no pueden explicar una pregunta tan grande. Pero son pequeñas ideas que van en camino a responder esta pregunta. Bueno, pues como siempre como psicóloga, tenemos que basarnos en algún modelo teórico. Y antes de que los neurocientíficos llegásemos a hacernos esta pregunta, los psicólogos cognitivos ya habían intentado explicar cómo se realizaba este proceso y Fritz, en Alemania, Wolfgang Fritz, diseñó este esquema cognitivo en el que él básicamente decía que tenemos un estímulo visual que percibimos, que puede ser la percepción de un movimiento ajeno, que es un estímulo sensorial, y nosotros cuando aprendemos producimos una respuesta motora y esta sería la salida de nuestra respuesta motora. La psicología clásica sugiere que aquí hay una traducción desde el input sensorial hasta el input motor
que traduce esta información que yo estoy viendo en aquella que yo produzco. Este es el problema de la traducción, cómo se produce esa traducción, y lo que Prince sugiere que no hay tal traducción. Lo que hay es una representación a un nivel supramodal en el que el evento sensorial y el evento y la acción motora comparten, digamos, la misma moneda. Entonces no hay necesidad de traducir porque se están usando, digamos, que el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Pues lo que pasa es que, por supuesto, está muy bien tener la teoría, pero ahora tenemos la posibilidad de ver un poco más cómo funcionan las cosas en el cerebro. Entonces, esta integración, este centro común entre los eventos sensoriales y los motores, ¿dónde están representados en nuestro cerebro? ¿Cómo lo hacen? Y fue con el descubrimiento de las neuronas espejo en la mitad de los años 90, donde se empezaron a vislumbrar posibles ideas de cómo podría ser este mecanismo. Lo que sucedía era que no hay necesidad de traducir, sino que tenemos un código compartido entre los dos estímulos. Las neuronas espejo, voy a explicar un poquito más cómo son, ya supongo que todos ya sois un poco familiares con ellas. Fueron descubiertas en el laboratorio de Parma, en Italia, por un grupo de neurofisiólogos que estaban estudiando la respuesta motora en el primate, en monos macacos. Giacomo Resolati es un neurofisiólogo y estaba estudiando la respuesta motora, básicamente estaba estudiando cómo neuronas en el área F5, que es este área de aquí, es el área homóloga al área de broca humana, cómo ese área responde al movimiento de coger una bolita de comida, seguramente un cacahuete. Cómo esa área respondía a coger un cacahuete. Y lo que descubrieron es que esa misma área que está en la corteza premotora, que es una parte de la región del sistema motor humano, o sea, del primate, esa misma neurona también respondía cuando el primate observaba el experimentador realizando la misma acción y respondía de una manera muy similar. Entonces, esto que descubrieron en un principio por casualidad y luego lo investigaron de forma más sistemática, era algo muy importante, porque nosotros sabemos siempre que el cerebro percibe los estímulos a partir por aquí, por la corteza visual, y esta región de aquí, la corteza motora primaria y la corteza premotora, han sido siempre clasificadas como áreas puramente motoras. Hasta entonces no se le conocía ninguna propiedad visual. Y esta es la primera vez que a estas áreas motoras se les reconoce una función, una respuesta visual. Como he dicho, exploraron este efecto de una manera más sistemática y obtuvieron básicamente los mismos resultados. Cuando el mono realiza un movimiento, esta es la respuesta, las tasas de respuesta de una neurona específica en F5, que es esa corteza premotora ventral. Esta tasa de respuestas es muy similar cuando el mono está observando el experimentador haciendo la misma acción. Son, por tanto, neuronas con propiedades visomotoras y se las llamaron neuronas espejo porque parece que reflejan el repertorio motor que tiene el primate, que está representado en su corteza premotora, en distintas áreas de la corteza del sistema motor del primate, pues reflejan la acción que están observando en su propio sistema motor. Esto, pues, muy interesante. Entonces, os voy a contar otra propiedad más de las neuronas espejo. Si buscáis neuronas espejo en Google o en PubMed, encontráis 10.000 artículos, por lo menos, que realizan investigaciones. Es un tema que ha sido muy prolífero y hay muchos estudios que han intentado explicar las propiedades de este sistema. Aquí uno de mis estudios favoritos, realizado por Humildad, que también es del grupo de Rizzolatti y Galese, que tiene por título I Know What You Are Doing. Parece el título de una película de terror, pero en el fondo es el título del artículo y lo hicieron de una manera muy inteligente. Presentaron
Aquí tenemos la respuesta de una neurona también en esta corteza premotora. Hicieron un diseño que va como sigue. El mono, en la condición A, podía observar a la mano del observador cogiendo un objeto, algo muy sencillo. El experimentador está cogiendo un objeto y el mono está observando esa acción y responde de esta manera. ¿De acuerdo? Esto es una respuesta de una neurona espejo. En otra condición, el mono observa que hay un objeto, pero se le pone una pantalla delante, de tal manera que ya no ve el objeto, pero sabe que está ahí detrás, y entonces observa al experimentador cogiendo ese objeto, aunque en realidad él solo puede ver el comienzo de la acción. ¿Qué es lo que pasa? Que la respuesta de la neurona motora es muy parecida a cuando ve la acción completa. Digamos que, aunque no vea el movimiento entero, es capaz de reproducir ese plan motor en su propia cabeza y completar la acción. Esto quiere decir que no son unas neuronas que responden solamente al estímulo visual. Son capaces de completar información con la información que conocen. Saben cómo termina la acción y ellos mismos lo reproducen en su cabeza, lo simulan, aunque no lo estén viendo. Otras condiciones que tenían, condiciones control, era hacer el mismo objeto, hacer el mismo movimiento, pero con una pantomima, sin un objeto aquí, que es un movimiento intransitivo, sin ningún objetivo, y en este caso la neurona espejo no responde demasiado, y lo mismo cuando se le oculta la mitad del campo de visión, pues responde de la misma manera que aquí. Digamos que la neurona sabe completar la acción cuando hay una acción que completar, que tiene un objetivo, en este caso recoger el objeto. ¿Qué significa este resultado? Porque me gustaría hablar un poquito de ello. Bueno, significa que las neuronas espejo entienden las intenciones del movimiento. Muchos autores han extraído esta conclusión de este estudio y otros estudios en esta línea. Yo creo que lo que este estudio sugiere y otros en esta línea es que las neuronas espejo son capaces de completar el programa que se ha iniciado. Eso es lo que reflejan los datos. Si eso es lo que nosotros llamamos intención, entonces sí, entonces las neuronas espejo procesan intención. Si intención es otra cosa, entonces quizás este estudio y otros similares no demuestren que las neuronas espejo están participando en leer las intenciones. Pero bueno, lo que sí sugiere este estudio y otros es que hay una base neural que une la acción con la percepción. ¿Qué pasa en los humanos? Tenemos los humanos un sistema parecido al que tienen los primates. Estas neuronas espejo se han encontrado en la corteza premotora y en la corteza parietal. Y bueno, la corteza de los primates macacos y de los humanos es parecida en algunas áreas, en otras áreas es muy distinta, y os voy a mostrar una diapositiva que tiene muchos números aquí. Estos números indican dónde se localiza la máxima activación en un estudio de metaanálisis que analiza 200 o 300 estudios de resonancia magnética funcional derivados en encontrar las neuronas espejo en el humano. Entonces lo que sugiere es que hay algo durante la observación de acciones, hay algo que se activa en la corteza parietal y en la corteza prefrontal de una manera similar a la de los primates. ¿Qué es lo que representan estas activaciones? Eso es lo que falta por estudiar. ¿Representan que estamos activando los planes motores de la acción que estamos observando? Pues eso quizás no está muy claro con estos estudios. Nosotros diseñamos un estudio que creemos da una buena respuesta a esta pregunta. Bueno, os lo voy a mostrar, espero que estéis de acuerdo conmigo. Estos estudios tienen en cuenta una propiedad muy importante de las representaciones motoras. Las representaciones motoras que tenemos nosotros son como memorias que hemos ido almacenando y esa información que tenemos sobre cómo ejecutar movimientos y la aprendemos. Tenemos una capacidad ilimitada de adquirir habilidades motoras nuevas y
igual que aprender otras cosas, y cada individuo puede crear su propio repertorio motor, que puede ser igual que el de otro, si has aprendido las mismas cosas, o distinto. Todos aprendemos, por ejemplo, a hacer unos determinados movimientos, nacemos con unas habilidades un poco básicas, todos podemos andar, todos podemos correr, todos compartimos ese repertorio motor común, pero algunos de nosotros podemos entrenar, bueno, algunos de nosotros no, algunas otras personas podemos entrenar en algunas habilidades motoras específicas y adquirir habilidades motoras que otra gente no tiene en su repertorio motor. Mientras todos podemos correr y hacer unas poquitas cosas con el balón, hay gente que desarrolla habilidades motoras que les permite hacer cosas que otros no pueden hacer. Entonces, mientras tienen un repertorio motor único, al mismo tiempo tienen un repertorio motor compartido entre ellos, entre gente que ha sido entrenada en la misma habilidad motora. Al mismo tiempo, no todos los expertos motores comparten el mismo repertorio motor. Esta otra persona tiene unas habilidades motoras muy impresionantes, completamente distintas de las mías, pero también distintas de las otras dos personas aquí. Bueno, entonces, teniendo en mente esta idea del repertorio motor exclusivo y compartido, diseñamos un estudio en el que empleamos dos tipos de bailarines de ballet clásico y de capoeira, y los vídeos no se ponen ahí, los voy a poner así manualmente. Básicamente, bueno, esto estaba funcionando antes. A ver. Básicamente, lo que pretendíamos ver era ya está. No, déjalo. Bueno, básicamente aquí salía 2 segundos de movimiento de ballet, que no voy a reproducirlo. Y aquí unos 2 segundos de movimiento de capoeira, que tampoco voy a reproducirlo. El caso es que si alguno de vosotros tiene experiencia en hacer ballet, que muchos a lo mejor, o muchas tenéis, cuando vosotros veréis un movimiento de este tipo, vuestras neuronas espejo estarán resonando mejor, en mejor sintonía, que cuando yo lo miro, que no tengo ninguna experiencia con ellos. Lo mismo si hay alguien aquí que le gusta bailar capoeira, cuando observa movimientos de capoeira, sus neuronas espejo estarán resonando en mejor sintonía, porque tienen ese patrón motor, que cuando yo lo veo, que no tengo ese patrón motor. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es ver la actividad cerebral cuando la gente estaba haciendo esta tarea. Entonces pusimos en una resonancia magnética 12 bailarines de ballet muy profesionales y 12 capoeiristas también muy profesionales a ver una serie de vídeos de ballet y de capoeira en un estudio que va así. Teníamos bailarines, capoeiristas y estos estudiantes, que eran normalmente estudiantes de psicología, que sin experiencia en la danza, y tenían que ver movimientos de ballet y de capoeira. El contraste que nos interesa es qué pasa en tu cerebro cuando ves un movimiento con el que tienes familiaridad. Cuando los bailarines ven el movimiento de ballet o cuando los capoeiristas ven el movimiento de capoeira. Y lo que pasa es esto. Estas áreas que están en rojo con las flechas son las áreas que están más activadas cuando en estas condiciones que he mostrado aquí, ¿de acuerdo? Que responden mayor. Aquí tengo un patrón de la respuesta, porque muchas veces vemos datos de resonancia magnética y es cierto que son puntitos rojos o amarillos según los valores en un cerebro coloreado. Lo importante en esto es ver los patrones de activación de las distintas áreas. Estas áreas en rojo son estos contrastes de aquí, cuando los bailarines de ballet y los de capoeira, cuando los expertos ven los movimientos que conocen bien, su actividad es mayor en estas áreas que cuando están viendo los otros movimientos. Estas amarillas es cuando los bailarines de ballet ven capoeira y los de capoeira ven ballet. También tienen actividad en estas neuronas. No es que las neuronas estén paradas y no estén respondiendo. Esto es una idea que
creo que normalmente se tiene muy a menudo. Se cree que el cerebro está o respondiendo o no respondiendo, pero no es así. Estas áreas están activas, solo que están más activas, responden de una manera más fuerte cuando el movimiento que observamos es familiar a nosotros. Si somos estudiantes de psicología y no tenemos familiaridad con el estímulo, también respondemos a él, por supuesto, pero de una manera más pequeña. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es una serie de áreas que son, pues, es la corteza parietal y premotora, y no es necesario que nos metamos en anatomía, pero son áreas que consistentemente aparecen en este tipo de estudios. Y yo creo que sí que podemos decir, con este contraste, que la mayor actividad sucede cuando existe una resonancia intensa con el repertorio motor que yo tengo en mi cabeza, cuando soy capaz de simular el movimiento que estoy viendo en mi propio sistema motor. Estas son las áreas, esto es un dibujo del mismo cerebro, sugiriendo que, bueno, parece que hay una red, una lengua que está participando en la observación de acciones, o en el sistema espejo, como se ha dado por llamar, que incluiría, pues, esta corteza premotora, esta región parietal y una parte de la región temporal aquí, la corteza STS, superior temporal sulcus, que parece que también participa en la observación de acciones. Aquí he puesto unas flechitas con ellos porque la nueva tendencia últimamente en neurociencia es ver cómo estas áreas están conectadas y cómo esas conexiones son las que modulan la experiencia. No es que la actividad sea más fuerte o más pequeña, es que las conexiones entre las distintas regiones que participan son más fuertes o menos fuertes. Y recientemente, como hace 2 meses, salió un estudio en Journal of Neuroscience estudiando precisamente la conectividad entre estas áreas. Bueno, pero una vez que sabemos que hay algo, y como este estudio, luego hay otros 5.000 más que estudian las propiedades de las neuronas espejo en humanos y para qué sirven, y si de verdad tenemos neuronas espejos y muchas cosas de este estilo. Me gustaría hablaros un poquito sobre la función, la posible función, porque se ha dicho que participan en muchas cosas, y es un poco lo que comentaba Javier. Las neuronas espejo son como las funciones ejecutivas. Esto es como chocolate para todos, participa en todas las funciones que nos podemos imaginar asociadas con algo social. Imitación, reconocer emociones, comprender el contenido de las acciones, comunicación, un poquito de todo. Es muy posible que participen en muchas cosas, pero bueno, pues habrá que mirar de una manera más cautelosa. Muchas de estas sugerencias es muy difícil estudiarlas. Por ejemplo, el concepto de la imitación, tenemos aquí 2 ejemplos, uno con monos y otro con primates. Hay una disputa muy grande entre personas que sugieren que las neuronas espejo están ahí para ayudarnos a aprender, que es en el fondo como yo empecé esta charla, sugiriendo que podían ser el vínculo para observar a los demás y aprender de ellos. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, somos una tabla rasa en cuanto a habilidades motoras. No tenemos muchas habilidades motoras. Solo podemos hacer unos poquitos movimientos, como sacar la lengua, o no sé cómo se dicen estas expresiones en español. Pero ya hay estudios que han intentado estudiar si los niños pequeños son capaces de imitar estos movimientos sencillos, como sacar la lengua. Berto tiene muchos estudios en esta línea, pero solamente es su laboratorio el único capaz de reproducir movimientos de imitación de bebé. Yo he tenido 2 y he intentado mirar a mi niño menor de 1 año y sacar la lengua cada 3 minutos a ver si él producía una respuesta de imitación, y puedo decir que a veces sí y a veces no. Entonces a mí me parece que es un poco... Si producen alguna respuesta, para empezar, es una de las pocas respuestas que pueden producir. Entonces no sé si es por la imitación o porque es lo único que pueden hacer, pero bueno, está en la mano de cada uno. Si alguno de vosotros tiene niños en el futuro, mirad estos artículos. Tienen unos estudios muy interesantes con niños, pero no se han podido practicar. Lo mismo pasa con primates. Las neuronas espejo se han iniciado
se descubrieron en los primates, o sea que existen en nuestros primos los monos. Sin embargo, los monos no tienen conductas de imitación. A un mono que está en un laboratorio se le puede enseñar a imitar una conducta, pero ellos en el entorno no han desarrollado esa conducta de imitación. Entonces, ¿tiene sentido que sea imitación la función principal de las funciones de espejo cuando la tienen los primates no humanos si ellos no imitan? Pues no lo sé, ahí lo dejo. Otra de las funciones que se les ha atribuido a las neuronas espejo es la de descifrar las intenciones de los demás. Y aquí voy a mencionar 3 estudios que son muy interesantes y en el fondo no responden ninguna pregunta, sino que causan más preguntas, pero me parece que esa es la cuestión de la ciencia, que no nos detenemos ante un estudio, sino que abre puertas para nuevas preguntas. Este estudio que lo hizo Julie Gress es un estudio muy diseñado de una manera muy inteligente, cómo estudiar en la resonancia magnética el efecto, si alguien es capaz de leer las intenciones a través del movimiento o no. ¿Cómo puedes diseñar un estudio de esta manera? Pues ella creo que lo hizo muy bien y grabó una serie de vídeos a unos actores que estaban haciendo una serie de movimientos y les dio las siguientes instrucciones. Les dijo, ahí tenéis una caja, la tienes que levantar y ponerla en la mesa. La caja pesa 3 kilos, pero a veces tienes que aparentar que pesa 10 y a veces tienes que aparentar que pesa solo 1. Entonces tienes que engañar, por así decirlo. Entonces el actor iba, cogía la caja y hacía como que era muy pesada y la ponía en la mesa. Los participantes estaban en la resonancia magnética viendo estos movimientos de actores levantando cajas, que era siempre el mismo movimiento. La única diferencia entre ellos es que a veces estaban levantando una caja y estaban haciendo el peso real que tenía la caja y a veces pretendían que era otro peso. Entonces te intentaban engañar. Y es lo que tenían que detectar. Y lo que querían ver era si las neuronas espejo estaban más activadas cuando la gente detectaba que les estaban intentando engañar. Pues no. Lo que ella encontró es que, bueno, esta parte posterior, que está dentro del sistema que percibe acciones, pero no necesariamente dentro de las 2 áreas más populares en el sistema espejo, era la que estaba más activada cuando percibían esa sensación de engaño, cuando intentaban leer la intención a través del movimiento de los demás. Otro estudio, también muy inteligente, intentaba ver si se podía percibir el movimiento, no a través, si podíamos percibir la intención, no a través del movimiento, pero a través del contexto que estaba asociado al movimiento. También diseñó un estudio muy inteligente, me parece, muy divertido, en el que una persona tenía que hacer varias acciones. Por ejemplo, aquí está abriendo una puerta y lo hacía de 3 maneras distintas. En la primera abría la puerta con la pierna, con la rodilla. Una cosa muy extraña, ¿verdad? En la segunda abría la puerta de la misma manera, el mismo movimiento, pero con un libro en la mano. Pues una cosa quizás menos extraña. Pero en la tercera abría la puerta con la misma rodilla, pero con una caja muy pesada en la mano. Entonces lo que ellos esperaban era que, bueno, si tú ves este movimiento, tiene sentido esa acción, porque tiene las manos ocupadas, por supuesto, está abriendo la puerta con el pie o con la rodilla, porque tiene las manos ocupadas. Entiendes esa acción por el contexto. Aquí no lo entiendes. Entonces miraron qué áreas estaban respondiendo de una manera más fuerte cuando los participantes entendían la acción que cuando no la entendían. Y lo que encontró otra vez era que esta área, que parece que es bastante importante en entender a los demás, que es un área, como he dicho, participa en la red de la observación de acciones, pero no tiene puramente una respuesta espejo, como estas 2 de aquí, pero están muy unidas con ella. Bueno, pues hasta aquí parece que llegamos, pero es que no todo acaba aquí. Hay muchos estudios más que sugieren una cosa distinta. Aquí hay otra serie de estudios realizados por Marco Iacoboni, que está en California, en el que también se creó un paradigma para ver cómo estudiaba la acción. Y también lo hizo de una manera bastante inteligente, la acción a través del contexto, igual que lo que habíamos visto antes, pero en otro paradigma. Entonces él
Ponían a la gente en la resonancia magnética y veían vídeos de algo así normal, pues una comida, este movimiento y este movimiento dentro del contexto. Lo que él quería hacer era, cuando tú ves esto no sé si se ve muy bien, es básicamente un desayuno y alguien va a coger una taza de café, pues la intención que de ahí extraes es que va a beber la taza de café. Y no me acuerdo luego cómo le preguntaban, pero bueno, de aquí extraes la intención de este movimiento que es beber café. Del segundo de abajo se realiza un movimiento bastante similar, coger la taza, pero el contexto nos da otra información y el contexto nos dice que a lo mejor la intención no es beber café. A lo mejor en este caso la intención es limpiar la mesa. Entonces, el mismo movimiento, el mismo estímulo visual nos está dando dos informaciones, dos intenciones distintas dependiendo del contexto en el que se basa. Él hace un contraste y mira qué áreas están más activadas en estos contrastes donde tenemos la intención comparados con otros y encuentra que tenemos aquí este cerebro, es otro cerebro distinto, este área es el área premotora ventral donde se encontraron las primeras neuronas espejo en el primate. ¿Qué quiere decir? Pues que parece que las neuronas espejo, según estos estudios y muchos otros por Marco Giacoboni, sí que participan en la lectura de las intenciones. Y me refiero a estas neuronas espejo puramente motoras. Sin embargo, los otros estudios y muchos otros, que también tenían diseños muy inteligentes, muestran que no son estas áreas del cerebro las que participan en la lectura de las emociones, de las intenciones. Son unas áreas más posteriores que están muy relacionadas con ellas, pero no son ellas. Entonces, no está muy claro, y estos estudios son de hace 7 años, hay 500 más en los últimos años, pero ningún estudio es claro en este asunto. ¿Qué pasa con las neuronas espejo entonces y las emociones? ¿Son necesarias para leer las emociones o son simplemente un procesamiento contingente que no es necesario? Pues no lo sé, y yo creo que tampoco lo vamos a saber en los próximos años. Lo que sí podemos hacer es otro tipo de preguntas y ver, por ejemplo, si las neuronas espejo son útiles para algo. Además de hagan lo que hagan, son útiles. ¿Qué es lo que nos dejan hacer las neuronas espejo? Y aquí tengo un vídeo que me gustaría que vieseis. Yo soy de Valladolid, no soy del Madrid, pero mi padre es del Madrid, entonces tengo un efecto de familiaridad por todos los partidos que he visto en mi casa. Este vídeo, lo podéis ver, muestra una acción que se ve muy mal, a propósito, pero bueno, alguien ha marcado un gol y la pregunta es, ¿quién ha marcado un gol? ¿Y con qué pierna? ¿Y qué tipo de patada era esa? No sé cuántas personas, creo que las personas son casi todas con bajos niveles de testosterona, como decía, pero a lo mejor en la fila frontal que veamos adictos al fútbol, quizás esa experiencia de ver partidos de fútbol os permita responder algunas de estas preguntas. ¿Os habéis notado a lo mejor qué tipo de patadas se realizó en este movimiento? Nacho. Una chilena. Yo es que he visto vídeos muchas veces y ni siquiera, ¿cuántos de vosotros ni siquiera os habíais dado cuenta de que era una chilena? Que es un movimiento muy particular, espectacular. Pues el caso es que, bueno, para empezar hay que tener un poco de interés cuando estás observando, pero también la experiencia visual nos permite ver más. Y esto es lo que nosotros queríamos ver. Si la experiencia visual te permite observar detalles en una situación en la que el estímulo visual está degradado, esto puede ser una función muy útil para el organismo. Entonces esto es lo que intentamos estudiar en otro estudio, empleando de nuevo expertos. Gente que tiene desarrolladas las habilidades motoras, con ellos podemos estudiar, pues, si pueden ver más detalles en la percepción del movimiento que los demás. Y para ello hicimos
Hicimos un estudio aislando distintos componentes del movimiento, porque si tenemos una acción pues es muy sencilla, quizás todo el mundo lo puede hacer. Tenemos que hacer la tarea más difícil. Y hay una tarea que se llama movimiento biológico o puntos de luz, un paradigma, que básicamente dice que si pones puntos de luz en las articulaciones de una persona y haces un vídeo en una habitación oscura, ahora hay muchas técnicas que se llama motion capture, no sé cómo, pero bueno, ahora ya se puede hacer sin hacer un vídeo en una habitación oscura, obtienes algo así. Y a través de estos 12 puntos de luz que están unidos en las articulaciones, podemos ver un movimiento y podemos perfectamente evaluar muchos aspectos de este movimiento. Es asombroso que a partir, con solo 12 puntos de luz, podamos extraer tanta información de un movimiento. Entonces lo que hicimos es traer de nuevo al laboratorio a muchos bailarines y bailarinas y hicimos muchos vídeos de este tipo de una manera muy especial. Pues tuvimos en cuenta que si hay 10 bailarines en una compañía y los 10 tienen la facilidad de realizar estos pasos, si son buenos bailarines, todos lo harán de una manera bastante similar. Si haces puntos de luz de los distintos bailarines y entonces quitas la información asociada al cuerpo y a la morfología y a la cara, solo te queda el movimiento, será muy difícil disociar, si son buenos bailarines, diferenciar un bailarín de otro. Esa era la tarea que teníamos aquí para nuestros sujetos. Entonces, voy a poner un vídeo, teníamos un bailarín haciendo este movimiento sencillo de ballet, que lo hacen todos los días, y luego veían otro, y luego les preguntábamos, ¿es este el mismo bailarín haciendo el movimiento 2 veces? ¿He repetido el vídeo 2 veces? ¿O son 2 vídeos distintos de 2 personas distintas? Pues esto es lo que le preguntamos a nuestros bailarines y a nuestros estudiantes de psicología, y básicamente los bailarines hacían muy bien esta tarea. Estas figuras, estas barras en negro representan, bueno, esto es una medida de sensibilidad visual que representa relacionada con el número de aciertos. Las barras altas son muchos aciertos, pues tenemos mujeres y hombres, y las dos lo hacían muy bien. Cuando en una condición control presentábamos los vídeos al revés, no eran capaces de hacerlo, lo hacían muy mal. Entonces, esta increíble sensibilidad visual es posible solo cuando observas un movimiento de la misma manera que lo has aprendido. ¿Qué pasa con los estudiantes de psicología, con los sujetos normales? Bueno, pues que lo pueden hacer bastante mal. De hecho, este es el nivel de al azar. Y lo hacen igual de mal o igual de bien si el movimiento está boca arriba o boca abajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es increíble es esta diferencia entre nosotros, que no tenemos esos movimientos en nuestro repertorio motor, y esto. Y como tenemos datos de otros estudios de resonancia que dicen que durante estas tareas son las neuronas, estas regiones premotoras y parietales, las neuronas espejo, las que están más activadas en estos grupos que en esto, entonces podemos decir algo sobre la relación entre esta productividad, mayor nivel de respuesta, ejecución de respuesta y mayor actividad en estas áreas de espejo. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué puedo decir de las neuronas espejo? ¿Cuál es su función? Pues como ya os he dicho, no tengo todavía ninguna idea clara de cómo pueden, para qué pueden servir. Lo que sí que voy teniendo más claro es que son útiles porque nos ayudan a simular mejor las acciones de los demás, y esto puede ser muy adaptativo porque mejor percepción, mejor habilidad para responder hacia ellos. ¿Para qué nos sirve tener mayor sensibilidad a los detalles del movimiento? Esto sí que puede ser una respuesta adaptativa. A veces las respuestas, las expresiones de las emociones o de nuestros sentimientos, nuestro afecto, no lo hacemos a través de movimientos grandes,
quizás sea solo una pequeña expresión facial la que hace discriminar una emoción de otra. Entonces, si nosotros mismos tenemos esa experiencia, quizás seamos capaces de ver estos detalles en los demás de una mejor manera. En la vida real, y ya con esto básicamente acabo, pues tenemos sobreestimulación de acciones de los demás. ¿Cómo hacemos para no sobreestimularnos? Yo creo que sin querer nos juntamos con los que son más parecidos a nosotros, pero no me refiero en este sentido a nosotros de manera visual, de manera estética o gracias a los adornos, como hemos oído esta mañana, pero me refiero que son más como nosotros de una manera motora. Y este es un artículo que tiene ya unos 5 años, pero es muy interesante, también de Merton, unos estudios con niños, que propone una teoría que es la teoría like me, como yo, como concepto para empezar la cognición social. Entonces, esta teoría como yo, él la desarrolla en un estudio con niños que son la verdad es que muy bonitos, y solo voy a contar el primero para que veáis de qué van los estudios y luego lo podéis leer en el artículo. Presentan a bebés pequeñitos con 2 caras delante de ellos, 2 adultos más o menos igual de atractivos, igual de parecidos, y uno de los adultos está imitando la cara del niño cada vez que el niño hace algún movimiento, y con niño me refiero a 11, 12 meses, y otro adulto, cada vez que el niño hace un movimiento, él no lo imita. Entonces, si el niño hace así, el adulto que imita acaba... lo que pasa es que el niño acaba teniendo una preferencia por el adulto que le está imitando en comparación con el otro adulto que no lo está imitando o está haciendo otra cosa. Entonces, ese sentimiento de like me, como yo, en un sentido motor, crea un vínculo que incita a la preferencia en niños muy pequeños. Y me gustaría simplemente acabar con esta frase, que es la frase final de su abstract, que dice que like me podría ser el comienzo, el punto de comienzo para la cognición social. Y esto es muy importante porque solo es el comienzo, no el final. Y yo creo que el like me es muy parecido a las neuronas espejo, porque es un like me motor. Lo que yo veo se empareja con lo que yo tengo, entonces cuanto más parecido, más preferencia. Y de nuevo, decir que seguramente esta teoría de las neuronas espejo, que se ha convertido muy popular, hay que tomarla con cuidado porque estamos ante el comienzo, algo que puede ayudarnos a entender la cognición social y los principios de la cognición social, pero estamos muy lejos de entender algo más que nos acerque hasta su fin. Y agradecer de nuevo a los organizadores, Nacho se ha ido, y a vosotros por estar aquí hasta tan tarde.